Pues a vuestra disposición, supongo que se me oye bien. En realidad lo que vamos a tratar es de hablar de salud mental, trabajo y empresa saludable y comenzaríamos por qué nos preocupa la salud mental o por qué nos debe de preocupar la salud mental y cuál es el estado de situación. Así que hemos visto algunos datos y vamos a ir construyendo poco a poco el relato. Tenemos que conocer que el 37% de la población española presenta algún problema de salud mental, que la depresión es la enfermedad más prevalente en España, con 3 millones de afectados, la ansiedad anda muy cerca, con 2,9 millones. Los problemas de salud mental van a ser la principal causa de discapacidad según la OMS en el 2030, estamos bien cerquita, y más del 50% de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo reciben y un porcentaje significativo no van a recibir el adecuado. Por otra parte, señalar que el 18% de los problemas de salud mental se atribuyen a las malas condiciones de trabajo. Y en cuanto al qué, tenemos que tener en cuenta que el coste por ansiedad y depresión se eleva a 1.968 millones. En cuanto a la salud mental y el consumo de fármacos, la Agencia Española de Medicamentos notificó el incremento del 110 en el consumo de diazepam en el año pasado, lo que sitúa a España como el país del mundo donde más se consume esta benzodiazepina. Y eso que los tranquilizantes más consumidos son el lorazepam y el alprazolam. Resulta abrumador conocer que el año pasado se dispensaron 111 millones de envases de ansiolíticos y antidepresivos en España. Y que si tenemos en cuenta el consumo de benzodiazepinas y relacionamos lo que teníamos en el 2022, donde la población entre 18 y 64 años y la población trabajadora afirmaba haber consumido o consumir alguna benzodiazepina en el 23,5% de esta población, en el 2005 el porcentaje era de 8,7. Es decir, que pareciera que la España tradicional del tapeo ha pasado a la España del pastilleo, ¿no? Vayamos con el impacto incapacitante, ¿no?, en las bajas por salud mental. El año pasado se dieron 600.814 procesos de baja por salud mental. En tan solo 6 años se ha duplicado esta cifra. Son el 15% de las bajas totales, es el segundo grupo de enfermedades que más días de baja generan, tras los trastornos musculoesqueléticos, cuestan en prestaciones, en coste directo e indirecto, unos 30.000 millones de euros al año. La duración de estos problemas de salud mental, de estas bajas por salud mental, es de 108 días y es la tercera duración más larga tras procesos como el cáncer, los trastornos vasculocerebrales. Si vamos a profesiones, las profesiones de mayor impacto son las de oficina, trabajadores cualificados y educadores sanitarios, educadores y sanitarios, precisamente las personas que deben de cuidarnos, ¿no? Y un dato relevante, los médicos, comparando las bajas 2023 a 2022, el aumento fue de 247%, lo que nos habla de un colectivo de alto riesgo. El mayor incremento de bajas en salud mental se ha producido en las mujeres y en los jóvenes en el grupo entre 35 y 49 años. La pérdida de salud mental tiene diagnóstico, género, edad, actividad y condición laboral. ¿Y esto qué queremos decir? Pues en cuanto al diagnóstico, los trastornos más habituales son los de ansiedad, estrés, depresión y trastornos adaptativos o reactivos. Tiene género porque afectan a las mujeres en un 58% frente a los hombres. Tiene edad porque ocupan el tramo entre 36 y 45 años. Tienen actividad laboral porque afectan fundamentalmente a trabajadores en educación y a trabajadores en sanidad. Y tiene condición laboral, dado que la precariedad laboral supone el 80% de afectación de los trastornos mentales. La patología psiquiátrica menor es un problema mayor en el absentismo laboral. ¿Y por qué decimos esto? Primero, la alta incidencia creciente de esta patología psiquiátrica menor, ansiedad, trastornos adaptativos, estrés o depresión menor, que como vemos en la curva, durante los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. En cuanto al tiempo óptimo de estos procesos, el tiempo óptimo, el teórico, digamos, es corto, pero la realidad es que el tiempo real es muy largo. Y a mayor duración de una baja, ya sabemos, mayor problema al retorno, mayor gasto en prestaciones, mayor coste para las empresas, mayor pérdida de la calidad de vida, mayor riesgo de cronificarse y mayor riesgo de perder la capacidad laboral.
¿Y por qué se enferma en salud mental? Pues por varias causas, ¿no? El enfermar individual, lo genético, cómo somos, lo epigenético, cómo nos hacemos. Porque habitamos una sociedad enferma o poco saludable. Y porque tenemos un trabajo poco saludable por la falta de prevención, por la precariedad, las malas condiciones, el paro de larga duración, la dificultad en la conciliación personal y profesional, las circunstancias laborales como el teletrabajo o la presión en el puesto, la incertidumbre del mercado laboral y, cómo no, esas cuatro enfermedades asociadas al trabajo, ¿no? El estrés, el mobbing, la sisifemia y el burnout. Y también, como otro factor añadido, la discriminación en el trabajo. Es cierto que en lo subjetivo emocional, lo que subyace tras la salud mental deteriorada, hay una respuesta diferente a los factores psicosociales o factores determinantes del deterioro de la salud. Sí que impacta más o importa más al quien lo sufre, cómo lo pasa, que lo que pasa. Es decir, hay gente que puede ahogarse en un vaso de agua y otros cruzan el mar afrontando problemas inmensos, ¿no? De cualquier forma, el lugar al que acudimos diariamente es el que más influye en nuestra salud mental. Creo que ha habido algún problema se me ha detenido la presentación. Eso es. Por otra parte, los factores laborales en el mundo del trabajo son muchísimos, ¿no? Indudablemente que lo que más puede provocar trastornos de salud mental es el alto nivel de responsabilidad de la carga mental, el exceso de exigencia, clientes o usuarios con trato difícil, la inseguridad laboral, como no el teletrabajo, la mala comunicación o cooperación en la empresa, la falta de autonomía o la falta de influencia, en realidad el mal ambiente laboral, la presión de tiempo de trabajo y la sobrecarga de trabajo. También el tecnoestrés y otros factores como la violencia o el acoso. En cualquier caso, los determinantes de salud debiéramos diferenciar esos factores psicosociales de riesgo no laboral, la prevención compete a la salud pública, y los factores psicosociales de riesgo laboral, que compete a la empresa actuar en prevención. Y luego una cara oculta en los trastornos mentales, ¿no? Sobre todo de consumo de sustancias, trastornos del comportamiento. La disimulación, es decir, la ocultación del padecimiento, la conspiración del silencio. Es decir, yo no quiero que la gente conozca que tengo un trastorno mental, la gente tampoco quiere ayudarme porque tiene cierto recelo a cómo hacerlo. También está como cara oculta la normalización del consumo del alcohol y otras sustancias, la falta de tratamiento idóneo, la inequidad en el acceso a los tratamientos psiquiátricos y ese equilibrio siempre difícil entre prevención y protección, ¿no? En cuanto a salud mental y trabajo, recordar que el 15% de los adultos en el laboral padecen trastornos mentales, las condiciones de trabajo adversas aumentan este tipo de trastornos, cualquier mejora, aunque fuera pequeña en el entorno laboral, supone un gran avance en la mejora de la salud mental, lo que se denomina el ROI, ¿no? El rendimiento obtenido de inversión. Los factores psicosociales extralaborales y los riesgos psicosociales laborales son causa de mala salud mental y predictores pronósticos de difícil retorno al trabajo. Y recordar, el 15% de las bajas largas son por salud mental, así como el 20% de los procesos de salud mental. Por otra parte, trabajo y salud mental tienen una relación ambivalente, es decir, el trabajo es un desencadenante de enfermar, trabajo es protector de la salud mental. Así que tenemos que actuar en el principio de como desencadenante en prevención y en lo otro en inclusión. Los trabajadores con trastornos de salud mental corren mayor riesgo de baja por enfermedad, mayor riesgo de desempleo, abandono del empleo, menores ingresos, y esto aumenta un círculo vicioso en el que quedan atrapados con completa precariedad, ¿no? Los trastornos mentales suponen enormes costes, tanto para la empresa como para el propio trabajador o el conjunto de la sociedad, y la precariedad laboral es un factor intrínsecamente relacionado con los trastornos depresivos y ansiosos, ¿no?
En estos tiempos modernos en los que estamos, pues si bien hemos logrado minimizar los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o de alguna forma los estamos controlando mejor, sin embargo, la era de la digitalización, la organización empresarial economicista, a veces deshumanizada, y las altas ganancias en productividad han aumentado los riesgos psicosociales que son más difíciles de controlar, más difíciles de evaluar. Y hay una relación entre el mercado laboral y la salud mental. ¿Por qué? No en vano, la precariedad laboral, la temporalidad, la incertidumbre económica, la baja remuneración y el empleo son generadores de insatisfacción, desmotivación, desánimo y ansiedad del trabajador, como no podía ser de otra manera. Y por otra parte, ahora ayudamos al concepto que tenía Lalonde del deterioro de la salud, los determinantes de la salud. Y recordemos que lo socioeconómico, los estilos de vida del individuo condicionan la salud, hasta el punto que podemos decir que importa más el código postal que el código genético en el enfermar. Y ya antes de pasar a las propuestas, tengamos en cuenta que habitamos una sociedad muy poco saludable y, la habitamos, y que vivimos de una manera muy poco saludable. Porque con esta hiperconexión digital que padecemos, este culto desmedido a la imagen, las relaciones personales demasiado virtuales, el estar muy hiperinformado, el querer siempre la búsqueda de café instantáneo para solucionar cualquier problema, una cierta socialización en el consumo de determinados tóxicos, ¿no? Y esta situación más virtual, más artificial que real, nos hace además vivir muy lejos de la paz mental, ¿no? O sea, todo esto unimos que en el ámbito laboral tenemos unos sistemas productivos a veces muy exigentes, competitivos, al extremo, con una incertidumbre económica y con una convulsión internacional, desde luego que estamos muy lejos de la paz mental, muy lejos de la salud mental. Vayamos a las propuestas. Y además haremos las propuestas con este título que hemos dicho de no perder la cabeza, es decir, hacerlas con cierta racionalidad, con cierto posibilismo, siendo posibilistas y haciendo lo posible en cada momento. Un recuerdo. El trastorno emocional, este daño en salud mental, tenemos en cuenta que lo emocional negativo lo llevamos como una mochila al trabajo, en el trabajo, y cuando salimos fuera lo volvemos a soportar llevándonos en esta mochila hacia el exterior del trabajo. Por otra parte, en salud mental, es bueno que conozcamos cómo podemos medir este deterioro emocional, este deterioro de la salud mental. Es decir, necesitamos una métrica emocional para diferenciar la normalidad de lo patológico, para objetivar, graduar y medir el deterioro en salud mental y diferenciar lo que son problemas emocionales de los trastornos, de las enfermedades y que precisan de tratamiento. Y en este termómetro emocional, esta métrica emocional para conocer no solo qué me pasa, ¿no? Cómo estoy, cómo me siento, sino también lo objetivo, ¿no? ¿Qué pasa? Este medirlo emocional es casi un imposible, pero posible, ¿no? Posible a través de entrevistas psicológicas semiestructuradas, a través de test, de herramientas, algunas ya tenemos, como el protocolo Psicos 2023, el Psicopreven, el Psico 4.1, y si decimos que hay que medir, también vayamos a otro elemento capital, casi una situación que es obvia, ¿no? Pero que hay que resaltarla, ¿no? La empresa es un centro de negocio, es decir, va a buscar la máxima productividad. No es un centro de salud, que lo que busca es el máximo nivel de salud. Pero es imposible mejorar la productividad sin contar con equipo y con personas. Esto quiere decir que no se puede mejorar la productividad de una empresa sin contar con el capital humano y con el salario emocional, porque sin salario emocional la productividad bajará en picado. Y si queremos crear empresas saludables, tenemos que crear empresas o tener empresas que se acerquen al trabajador, que acorjan al trabajador, que retengan el talento. Y no empresas muy alejadas del trabajador, que tensan demasiado la cuerda y que finalmente vamos a perder talento. Si hablamos de empresas saludables y efectivas, lo que hay que procurar es un liderazgo cercano y un liderazgo cercano del inmediato superior, de los mandos intermedios. ¿Y por qué de estos? Porque son la cara de la empresa ante los trabajadores, ¿no? Más que el staff o la gente directiva, ¿no? Y además, de esta forma, con ese liderazgo cercano de los inmediatos superiores, vamos a procurar una mejora de la actitud del trabajador. Y la mejora de la actitud también hay que tener en cuenta que aquí influyen y mucho los factores psicosociales.
tanto los externos como los laborales, ¿no? Porque los factores psicosociales, de alguna forma, van en lo negativo a perjudicar la motivación personal, es decir, cómo mi motivación hacia mí mismo, la motivación relacional hacia el entorno, hacia los familiares, etcétera. La motivación laboral, por supuesto, hacia el trabajo, modulando la actitud. Y en esta mejora que tenemos que buscar de la mejor actitud del trabajador, tenemos que tener en cuenta que el valor de la persona, el talento del trabajador se sustenta sobre los conocimientos, sobre sus habilidades y su actitud. Y así como los conocimientos y habilidades suman, la actitud multiplica. Y si mejoramos la actitud, mejoraremos la productividad, la calidad del trabajo, la satisfacción del cliente, fortaleceremos el trabajo en equipo y el valor de empresa, y atraeremos y retendremos talento. Y esto lo podemos hacer por las buenas, es decir, si queremos una mejor productividad en la empresa, o por las malas, porque no olvidemos la responsabilidad empresarial en vigilancia de la salud y, como no, en vigilancia de la salud mental. Así que debemos de evitar los riesgos psicosociales, valorar el retorno tras bajas largas por salud mental, una especial adaptación en la discapacidad mental, favoreciendo la integración y la inclusión. Y ahora centrándonos en un aspecto en el que me gustaría igual detenernos algo más, que es este escenario en el que vivimos, ¿no? ¿Qué actores, qué papeles actúan en promoción, prevención, atención e inclusión en salud mental? En lo que podríamos denominar la tragedia de la incapacidad por deterioro de salud mental. Y aquí, hablando de los papeles y de esos actores, tenemos que tener en cuenta, en principio, los poderes públicos y las instituciones públicas, cuyo papel es fundamentales en mejorar la salud pública. En este caso ya hay algunas herramientas establecidas, como la Estrategia de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud para el 2022 a 2026, pero hay otras que necesitan implantarse, ¿no? Como la necesidad de políticas de retorno al trabajo tras incapacidad por salud mental. Pasemos a otros actores como los servicios médicos de empresa, los servicios de prevención de riesgos o los servicios públicos de salud, que tienen un papel fundamental en la atención de calidad, prevención y promoción en salud mental. No olvidemos tampoco el papel que tenemos cada uno de nosotros en el cuidado de la salud mental. Y aquí yo fundamentaría en mejorar la salud mental a través de tres herramientas: el ejercicio físico, la meditación y el descanso. Por otra parte, en cuanto a los trabajadores discapacitados, hay que procurar la inclusión y la reinserción. Y aquí el papel fundamental de la empresa. Y vayamos a ese otro aspecto, por eso denominamos en este título, ¿no?, de esta obra, ¿no?, que es la tragedia, ¿no?, de la incapacidad por deterioro de salud mental. Y aquí vamos a construir qué papel tiene cada uno de los elementos que confluyen de estos actores en la prevención primaria, es decir, evitar que la incapacidad se produzca. Por tanto, una atención correcta, esto a cargo de los servicios públicos de salud, mejorar los factores psicosociales a través de los poderes públicos y una parte capital para prevenir la incapacidad, la de la empresa actuando en vigilancia en los riesgos psicosociales. Si ya la incapacidad se ha producido, la prevención secundaria es que dure el menor tiempo posible, es decir, que consigamos mejorar la salud mental de los trabajadores. Y esto hay que hacerlo a través de un tratamiento en tiempo y forma, es decir, servicio público de salud, y a través de los gestores en la incapacidad, procurando la colaboración o conveniada o a través de mutuas en adelantar o propiciar tratamientos cuando sea posible, ¿no? Y ya la prevención terciaria sería cuando la incapacidad temporal se le pone fin y hemos de vigilar que ese retorno al trabajo no provoque una recaída, es decir, que el trabajo, esa reincorporación sea saludable y duradera. Aquí el papel fundamental es en la empresa a través de los servicios de prevención, vigilando la salud y un especial énfasis en el presentismo, tanto sea por una necesidad económica como por una mala actuación a la hora de cortar la incapacidad temporal. En cualquier caso, en este escenario se trata de promover, prevenir y atender la salud mental de forma adecuada. Algunas medidas para mejorar la salud sería potenciar las habilidades del trabajador, organizaciones saludables, evitar que el trabajo perjudique la salud mental, facilitar la inclusión, la integración y la adaptación del trabajo
al trabajador, fomentar actitudes saludables y buenos hábitos y, cuando fuera posible, facilitar el apoyo psicológico. También implementar el uso de herramientas para la promoción de la salud mental en la empresa, la prevención de la incapacidad por salud mental o la vigilancia en salud mental. En cualquier caso, y retornando un poco al título, ¿no? No perder la cabeza. Pues esto va a que a veces podemos hacer cosas y otras veces menos. Y esto lo digo porque en medidas, estrategias, herramientas en promoción y prevención es muchísimo, muchísimo más difícil cuando la empresa es muy grande. Y es muchísimo, muchísimo, decía, perdón, muchísimo más fácil cuando la empresa es muy grande. Y muchísimo, muchísimo, muchísimo más difícil en la empresa pequeña y en el autónomo. En cualquier caso, no olvidemos que la pequeña empresa supone el 53% de las empresas. Y vayamos a unos axiomas para acabar en el cuidado de la salud mental. Debemos de cuidar nuestra salud mental para no enfermar para no perder la capacidad laboral, prevenir el enfermar incapacitante, trabajar en integración laboral y actuar en salud mental. ¿Y por qué? Porque no hay salud sin salud mental y desde luego que no hay empresa saludable si no cuida la salud mental de sus trabajadores. Y bueno, creo que on time y un poco de prisa, y perdonar el que no haya podido eh, colgar la presentación. Espero que la hayáis podido ver adecuadamente y disfrutar. Bueno, Josema, muchísimas gracias como siempre. Bueno, algunas cuestiones se están lanzando por aquí. Lo primero, agradecerte la presentación. También ellos la van a tener, que la tienen en el repositorio que hemos publicado las presentaciones. Agradecerte a ti y a Araceli también, que siempre estáis apoyando y compartiendo vuestros conocimientos y vuestro día a día y vuestro mundo de la investigación, porque ellos no paran de investigar y de analizar temas que tienen que ver con la salud laboral. Claro, algunas preguntas que te llegan aquí. Josema dice, bueno, ¿y cómo saco yo de estos datos en mi país, no? ¿Cómo se gestionan? ¿De dónde traigo los datos? Bueno, cuéntale si quieres un poco la experiencia, cómo lo vivís vosotros, cómo lo hacéis, ¿no? Nosotros tenemos una enorme dificultad porque, no sé por qué razón, los poderes públicos, en vez de contribuir a la transparencia, y esto me recuerda a algo que nosotros venimos luchando, que es en la creación del mapa de incapacidad, ¿no? El mapeo de la incapacidad laboral, que es una obligación realmente de los gobiernos para aportar estos datos. Claro, nosotros parte de estos datos los tenemos que sacar o bien de la web de Seguridad Social, o bien de estudios a través de mutuas o otras corporaciones, o de datos extraídos de estudios de otros institutos sobre salud mental. En cualquier caso, yo suelo decir que si no tenemos datos, y los datos estos que hemos dicho sí que son certeros, sin datos no podemos saber lo que queremos controlar, ¿no? Y también, es decir, los datos también nos están arrojando una realidad muy, muy complicada en salud mental, ¿no? Hombre, no quería referirme a mi colectivo médico, pero ese dato que os he dado, ¿no? De que de un año a otro subieran las bajas en salud mental en los médicos en un 247%, a los poderes públicos les tendría que hacer reflexionar sobre qué está pasando, ¿no? Qué está pasando con determinados colectivos, ¿no? También es cierto esos colectivos en la mujer, como decíamos, mayor afectación. Habría que ligarlo a determinado tipo de trabajos, entre comillas, no feminizados, donde hay salarios bajos, precariedad, donde además son trabajos muy poco satisfactorios en algunos casos, me estoy refiriendo, ¿no? Y todo eso igual nos explican algunas cosas. Luego, por otra parte, ese consumo de psicofármacos, ¿no? tan elevado, igual nos dice que probablemente no estemos gastando en psicoterapia, probablemente porque no se puede hacer, ¿no? Porque la psicoterapia, salvo que uno... Yo hablaba antes, cuando en esa diapo que decíamos de la cara oculta, me refería también a un factor que es la inequidad. Es decir, cuando uno tiene un problema de salud mental, lo que quiere no es ir a su médico de atención primaria para que tras una consulta breve, porque no tienen más tiempo, te indique un tratamiento. Uno lo que quiere es ir a un psicólogo, a un psiquiatra, que me diagnostique, que me trate y que me haga psicoterapia, ¿no? Claro, si lo único que tengo, porque a eso, para poder acudir, para que yo
si tengo este problema ahora y digo, ya definitivamente quiero buscar un tratamiento, salvo que tenga dinero, el resto, si voy a lo público, tengo que tener largas listas de espera. Y se me ocurre otro dato que no he puesto aquí, y es que en salud mental, en deterioro de salud mental, de cada 10 trabajadores, solo 2 acuden al servicio público a través de psicólogos o psiquiatras. El resto acude a la sanidad privada, con el coste que conviene, que supone. Pues muchísimas gracias, Josema. Bueno, seguiremos compartiendo, investigando, Encantado. leyendo todo lo que publicáis cada vez que podéis y compartís con Prevencional, y daros las gracias, y también a Araceli, que aunque hoy ya no ha podido estar físicamente, seguro que nos tiene en mente. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, y gracias por tu tiempo y exposición. Gracias. Gracias a vosotros. Vamos a dar paso a la siguiente.